Le diste un nuevo rumbo a mi vida, una oportunidad, una salida de este mundo de maldad. Tengo la seguridad que tú me guías, pues te alabo, porque tú pagaste mi perdón. Nada me separa de tu amor. Camino confiado, pues ante toda prueba yo soy vencedor. Y ya no soy esclavo del temor, pues tu gracia me salvó, me rescató. Y ahora de lo más profundo puedo levantar mi voz a este mundo para decirle que he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguirle a Él. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Este mundo muchas cosas puede dar, pero nada se puede comparar a lo que hiciste tú por mí, entregándote en la cruz agradecida. Hoy yo canto así. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguirle a Él. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No, 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 yeah. No hay vuelta atrás. Oye, para atrás, ni para coger impulso. Hola, hola a todos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Estamos en RCB Internacional, Radio Cristiana Bendecirles de Santiago del Estero, República Argentina, y para todo el mundo. Te habla tu servidor, el pastor Alejandro Enriquez. Bueno, estamos escuchando de fondo nuestra cortina musical que nos va a acompañar esta semana. Seguirte de Son Parche, y nuestros amigos desde Cuba nos están, por supuesto, proporcionando la música cristiana con este ritmo tan clásico y tan particular de ahí de Cuba. Así que bueno, un abrazo y un saludo y muchas bendiciones para todos nuestros amigos de Son Parche, una banda de casi 16 músicos. Impresionante lo que están haciendo con este tipo de música, ¿no? Así que no nos olvidemos que se viene pronto un nuevo lanzamiento, una nueva canción. También lo puedes escuchar en el YouTube. Si quieres, algo vamos a compartir en el grupo de Iglesia Virtual Estrella de la Mañana, también, que es una extensión de la radio RCB. Así que ahí vamos a poder compartir, si quieren, las canciones, los videos de ellos. Muy buena la música, muy buenas canciones. Así que bueno, bienvenido a RCB. Hoy en RCB Internacional tenemos la palabra del Señor. Seguimos con la serie Dios es fiel. Dios es fiel. Seguimos con la serie y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el profeta Daniel. Todos conocen el profeta Daniel, y los que no, es uno de los profetas mayores que están escritos en la Biblia, ¿no? Capítulo 3, versículo número 1. Vamos a comenzar a leer lo que es la historia de rescatados del horno de fuego, es decir, de Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres judíos radicales que se negaban a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había erguido. Había levantado una estatua de oro, posiblemente bañada en oro. Y bueno, vamos a leer la historia ya directamente desde la palabra de Dios, que es mejor tener la palabra de Dios para poder escuchar mejor así y entenderla mejor. La palabra de Dios es la suprema, la soberana. Nosotros simplemente somos servidores de esta obra gloriosa que Dios está haciendo. Bueno, bienvenidos a la radio. Así que si te estás conectando recién, estás en RCB Internacional, mientras escuchamos esta cortina de fondo. Seguirte de Son Parche. Yo voy a cantarte. Por siempre, Señor, yo voy a adorarte. Mi corazón voy a entregarte.
muy bien, así pasaba Son Pal Rey. Son Pal Rey, un grupo cubano muy lindo, la verdad, hermoso. Bueno, y como les decía, vamos a ir preparando nuestras Biblias por supuesto, en Daniel capítulo 3, bueno, porque vamos a leer una historia impactante e impresionante. Pero los que no conocen, los que recién están escuchando de la palabra de Dios, los que son nuevitos en el Evangelio, quizás van a poder escuchar este mensaje impactante e impresionante de la historia de la palabra de Dios. Estamos escuchando de fondo Canta Aleluya de César Darío. Vamos a escuchar esta canción para ir preparando la palabra de Dios. Delante de Dios, tu vida y tu corazón, desnuda las fuentes de tu debilidad en las manos de mi Señor, y toma un poco de tiempo y ora en la palabra, medita y llora, ayuna, vigila y gime. Canta, mi hermano, porque eres libre, y canta aleluya, canta gloria a Dios, canta con el alma, mi hermano, porque es de Dios, y canta en las nubes a su pueblo a buscar, y aquel que no esté preparado en el rayo se quedará. Recuerda que esta salvación es tan grande, considera que esto es un regalo de Cristo. Descansa en sus brazos confiado. Canta, mi hermano, porque eres libre, y canta aleluya, canta gloria a Dios, canta con el alma, mi hermano, porque es de Dios. Gloria a Dios, impresionante esta canción, ¿no? Muy linda, la verdad, que canta gloria a Dios con todo el alma, con todo el corazón. Y es lo que tenemos que hacer, es cantar a nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos dificilísimos, tiempos extremadamente difíciles, que bueno, tenemos que saber que finalmente Dios está en el control de todas las cosas y que nos va a ayudar y nos va a bendecir. Hoy vamos a orar por las necesidades, no solamente
sé que vamos a leer la palabra, ¿no? Pero no solamente vamos a leer la palabra, sino también vamos a orar por las necesidades. Bueno, gracias a Dios por todos los que nos escuchan. Está en RCB Internacional, Radio Cristiana Bereshit desde Santiago del Estero. Y bueno, un saludo para todos aquellos que nos sintonizan a través de, o se conectan a través del enlace virtual, ¿no? Porque esta es una radio virtual. Y bueno, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por estar ahí. Quería agradecerles a todos aquellos que nos han apoyado muchísimo cuando hemos presentado la semana pasada al grupo Son Parshey, y hemos presentado al pastor Javier de Mar del Plata también, así que Javier Goitea, bueno, y a todos los que nos han apoyado, los que han estado ahí apoyándonos, escuchándonos, descargando el enlace. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, por compartir los videos, promocionales, ¿no? Porque hemos hecho los videos promocionales y lo hemos compartido en todo el Facebook, y bueno, sé que muchos de ustedes lo han hecho y lo han compartido para hacer cada vez más grande la posibilidad de poder compartir la palabra de Dios a los que están necesitando. De esto se trata la radio, de eso se trata el enfoque de la radio, ¿no? Difundir la palabra de Dios en los 4 puntos cardinales, como dice el Señor. Así que bueno, bienvenidos a esta radio. Estamos haciendo esto lo mejor que podemos. Quizás tenemos muchos errores, tenemos defectos, puedes encontrar muchas cosas malas en nosotros, por supuesto, porque somos seres humanos, pero lo que sí nunca vamos a poner en tela de juicio, de que lo hacemos de todo a pulmón y con mucho corazón, para que vos puedas recibir el mensaje de salvación y puedas recibir la palabra de Dios, quizás también para ser edificado, ¿no? Porque necesitamos ser edificados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, el cual está dispuesto a hacerlo. Solamente necesita que nosotros abramos nuestras bocas y Él va a poner palabra en nosotros para que podamos recibir el mensaje de salvación a través de la palabra de Dios. Todo, por supuesto, nada del hombre, nada del pensamiento humano, sino solamente de la palabra de Dios, que es lo más importante, vital y fundamental para poder seguir adelante y seguir alcanzando a las naciones y a los pueblos. Bueno, aquí estamos escuchando el poderoso de Rocío Crooked, y vamos a ir preparándonos para que prontito nomás leamos la palabra del Señor en Daniel capítulo 3. Gracias a Bani, gracias a Viviana, que también nos escuchan, que están ahí haciéndonos el aguante, a Ani, gracias a Ani también, nuestra vecina, que Dios te bendiga muchísimo, Ani. Fuerza ahí, vamos adelante, vamos a seguir, no nos detengamos. Gracias a todos los que están en el grupo Iglesia Virtual desde LEM o estáis en la mañana, están ahí haciéndonos el aguante también, porque bueno, necesitamos de ustedes, queridos amigos, querida audiencia, necesitamos de ustedes. Nosotros sin ustedes no somos nada, sin Dios no somos nada, pero sin ustedes tampoco somos nada. Necesitamos que nos apoyen, necesitamos que estén ahí, que compartan los links que les envío para que nos puedan ayudar a difundir más y más de la palabra de Dios. Siempre hay alguien que necesita una palabra de aliento, y nosotros estamos ahí para ofrecérsela a través de la palabra de Dios. Por supuesto, como te decía, no es pensamiento ni nada que venga del hombre, sino es de la palabra bendita de Dios, inspirada por Dios, y los hombres han sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que por donde lo busques, la palabra de Dios es inspiración pura de nuestro Señor Dios. Así que vamos a prepararnos, ya al final de esta canción vamos a comenzar ya a leer la palabra del Señor en Daniel capítulo 3. Él es el poderoso, Él es grande, Él es el poderoso, comparable, Él es el poderoso, Él es grande, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Él es el poderoso, Él es grande, Él es el poder incomparable, Él es el poderoso, Él es grande. Bien, así pasaba Rocío Crooked del poderoso, y ahora vamos directamente a la palabra del Señor. Vamos a ver aquí el Daniel capítulo 3, versículo número 1. Una palabra para muchos conocidísima y para otros no tan conocida, pero bueno, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que dice así: rescatados del horno de fuego, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Recordemos que codos representa 45 centímetros aproximadamente, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas y los magistrados y capitanes oidores
tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación, es decir, inaugurar la estatua, ¿no?, de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erguido o había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina y de todos los instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Estamos en el verso 7 ya. Pero esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, y de ahí le hablan sobre la ley de que tenía que arrodillarse y todo eso. Y pasamos al verso 12, y dice: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses. Miren lo que hacen: no te respetan, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos los varones delante del rey. Se ve que ya estaban preparados, listos ya los hombres buscándole, lo habían encontrado porque era una ciudad, una provincia grandísima. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y le hace una pregunta a este rey: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír todos los instrumentos musicales os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y ahí se ha metido en un gran problema el rey Nabucodonosor, porque ya le ha tenido que meter a Dios. Y dice: ¿y qué Dios será el que los pueda librar de mis manos? Uy, qué mal te veo, qué mal te veo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, con mayúscula, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, si esto no sucede, quiere decir, si esto no pasa, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Miren ustedes, se había enojado el muchacho, Y dice: y mandó hombres muy vigorosos, los más fuertes que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, como para que no se escapen ni por ningún lado, ni por las dudas, para echarlos en el horno de fuego ardiendo, en medio de los más poderosos, los más vigorosos de su ejército. No era necesario, pero era tanta la ira de este rey. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. El fuego, no han soportado el fuego los verdugos, estos que lo cargaban y que los llevaban para tirarlos al horno de fuego, a tal punto que los mismos verdugos han muerto por la influencia, por el calor, el golpe de calor que habían recibido de ese horno que ardía 7 veces más de lo acostumbrado, porque la orden del rey era apremiante. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, miren aquí, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo:
¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, y sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y que adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en las provincias de Babilonia. Y hasta ahí nomás la palabra del Señor. Le damos un aplauso. Bien, un poquito larguita la palabra, pero es impresionante. Este rey Nabucodonosor, que es un nombre difícil de pronunciar, a veces le decimos Nabu solamente, cariñosamente le decimos Nabu, pero es Nabucodonosor, un rey que ha existido, la verdad. La arqueología hoy lo ha descubierto, de que ha existido ese rey, no solamente él, sino Ciro de Persia y muchos otros reyes que se han encontrado fragmentos de las civilizaciones estas que mencionan la palabra de Dios. Este rey Nabucodonosor había construido una estatua altísima de 60 codos, ¿no? Era altísima. Y bueno, entonces había ordenado que para la dedicación de aquella estatua viniesen todos los del pueblo de él y todas las naciones vecinas y vengan y adoren esa estatua y se postren al sonar los instrumentos musicales. Al sonar los instrumentos musicales todos debían arrodillarse. Al ver algunos sátrapas y gobernantes que había un par de judíos, hijos de Dios, porque ellos conocían al único Dios vivo y verdadero que nosotros hoy conocemos, le dicen: oh gran rey, hemos encontrado que hay 3 varones judíos que no te obedecen, no adoran tus dioses y no te respetan y no adoran tus dioses. Y vos has ordenado que tenían que arrodillarse cuando suenen los instrumentos musicales, y el que no se postre va a ser echado en un horno de fuego ardiendo. Miren ustedes, estos hombres van a acusarlo y le dicen al rey algo tremendo. Tú has dado ley, Señor, le dicen al rey, que vive para siempre, le decían ellos, así lo saludaban. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, verso 2 estoy. Estos varones, oh rey, no te han respetado, querían respeto. Miren ustedes, más o menos como la sociedad de hoy, ¿no? No adoran tus dioses, como la sociedad de hoy. No adoramos los dioses de ellos y sin embargo por eso nos censuran y de todo. Y ni adoran la estatua de oro que has levantado, así como el anticristo va a hacer en los últimos tiempos, va a levantar una estatua gigante de sí mismo para que todos la adoren. Así que es lindo poder irse en el rapto y escapar de la ira venidera de Dios, ¿no? Y de la manifestación del anticristo. Está próximo a pasar todo esto. Estamos viviendo ya los últimos tiempos, así que Dios está apresurando las cosas. Por eso estamos haciendo todo esto, porque sabemos que vienen los últimos tiempos. Jesús viene pronto a buscar a su iglesia. Eso está en el Nuevo Testamento, ustedes lo van a poder ver. Si quieren más adelante vamos a leerlo, vamos a estudiarlo para que todos puedan entender esto que va a suceder. Es uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad, jamás visto y nunca jamás va a suceder algo así como las cosas que están pasando hoy, que los tiempos se han acortado, que la ciencia ha aumentado. Todas son profecías bíblicas cumplidas en estos tiempos. Bueno,
Entonces aquí estos hombres van y lo acusan de que nos respetaban y todo, igual que lo que nos hacen ahora, que somos retrógradas, que somos homofóbicos y nos inventan fobias de aquí, fobias de allá. Y nosotros también podríamos inventar fobias, ¿no? Podríamos decir que son teofóbicos, que le tienen fobia a Dios. O podemos decir que son eclesiofóbicos, que le tienen fobia a la iglesia. Podemos inventar un montón de fobias, ¿no? Como ellos hacen, nos inventan fobias que no existen en ningún lado. Ninguna fobia de esas existe legalmente, ¿no? Pero bueno, no importa. Así los acusaban estos hombres a Sadrach, Mesach y Abednego. Y por no haber adorado la estatua que este rey había levantado y había erguido en el momento de la dedicación. Entonces el rey se enoja y automáticamente los manda a llamar y los manda a llamar y los habla y le dice tráiganlo ya. Y ha sido tan rápido, lo que me llama la atención de que tan rápido, inmediatamente dice la palabra de Dios. Al instante fueron traídos, el verso 13, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que os he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de bocina y de todos los instrumentos musicales os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Como les decía hace un momento en la introducción de la lectura de la palabra, ¿en qué lío que se ha venido a meter este rey? Claro, todos se jactan de poder hablar mal de Dios, de poder hablar mal de Jesús, de poder hablar mal de la Biblia, de poder hablar mal de los cristianos, de perseguirlos, de hacer todo, pero no se dan cuenta que se están metiendo con Dios, lamentablemente, con Jesús. Miren ustedes que cuando Saulo de Tarso, el gran perseguidor de la iglesia en los tiempos de Jesús, luego de que Jesús ha partido de esta tierra, ha comenzado a perseguir a la iglesia, a tal punto que los sacaba, los hacía apedrear, de todo. Un día, camino a Damasco, se les aparece el Señor en una visión con una luz resplandeciente, a tal punto que Saulo cae a tierra, cegado por esa luz tan potente, tan fuerte, y cuenta la palabra del Señor que él le dice: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero en un momento podríamos decir nosotros, Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, porque Jesús ya estaba en el cielo y había sido él llevado al cielo, y había subido a la diestra de Dios, como cuenta la palabra del Señor, ya estaba allá arriba. Sin embargo, Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque los que perseguían a los hijos de Dios estaban persiguiendo implícitamente a Jesucristo de Nazaret. Aquí pasa exactamente lo mismo. Este Nabucodonosor se estaba metiendo con los hijos de Dios e implícitamente estaba metiéndose con Dios. Porque los que se meten con mis hijos se meten conmigo. No sé si ustedes entenderán ese lenguaje, los que son papás saben, ¿no? Los que se meten con tus hijos se meten con vos. Bueno, aquí en este caso era casi lo mismo, pero tiene un comentario desafortunado este Nabucodonosor, rey de Babilonia, y dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pobrecito, no sabía de quién estaba hablando, no tenía idea de que estaba hablando del Dios de los cielos, el creador de todas las cosas, el mismo Dios que le había dado la potestad de ser un rey poderosísimo, conquistador de todas las naciones que estaban alrededor. Sin embargo, él en ese momento no le daba gloria porque no conocía bien a Dios, no sabía bien de su poder. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Noten ustedes la forma en que estos hombres le hablan. Era tal la seguridad y la fe que tenían, porque conocían la fidelidad de Dios, conocían el amor de Dios. Ojo, que ellos estaban prisioneros, habían sido llevados cautivos. Podrían haber dicho: no, yo no creo en la fidelidad de Dios, no creo en el poder de Dios, no creo en el amor de Dios, porque nosotros hemos sido llevados cautivos y estamos aquí cautivos en esta tierra extranjera, y nos han sacado de nuestras propias casas y aquí estamos. Sin embargo, la fe de ellos permanecía intacta y conocían de que no tenían que adorar a ninguna estatua, ni a ningún Dios, ni a ningún hombre. Qué impresionante, ¿no? Nosotros a veces sabemos que
En la primera de cambio, cuando nos sucede algo malo, ahí nomás ya nos queremos ir de la iglesia, nos ponemos a llorar, ya no creemos en Dios, decimos: Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué me pasa esto solamente a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lloramos y lloramos y nos amargamos y renegamos de Dios. Al último vos no existes, se ve que vos no sos Dios. Al último esto. Sin embargo, estos varones que estaban siendo esclavos, y habían sido esclavos cautivos, ¿no es cierto?, arrancados de su tierra y llevados a otra tierra, estaban ahí, y sin embargo ellos seguían creciendo en Dios, seguían creciendo en el poder de Dios. Por eso dice, Sadrach, Mesach le responden al rey, le dice en el verso 16, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y ahí profetiza, es decir, declara la palabra de Dios antes de que sucedan. Y de tu mano, oh rey, nos librará. No dicen, Él nos puede librar de tu mano. Y dice, y si esto no sucediese, o si esto no pasase, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué desafiantes, ¿no? Pero miren ustedes que había que ser, yo creo que los valientes, dice el Señor, los valientes y los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Estos varones se han levantado en contra de un sistema político, en contra de un sistema gubernamental, en contra de un sistema monárquico, totalmente. Ustedes saben que el sistema monárquico de gobierno, digamos, era absolutista, y ellos tenían poder y autoridad para dar vida y dar muerte a quien quisieran y de la forma que quisiesen o que quisieran. Entonces eran muy desafiantes. Ahí no había ninguna ley que los podía amparar, y las leyes como decimos hoy, que amparan muchas veces a las personas, las leyes humanitarias, los derechos humanos, la ONU, la OMS y todas las organizaciones mundiales, ¿no?, que defienden a los hombres. Ahí no había nada de eso, era algo monárquico. Entonces podían haber sido ejecutados automáticamente sin ningún tipo de apelación y ningún tipo de ninguna. No podían ellos hacer ningún tipo de descargo ni de apelación, como les estoy diciendo. Entonces ellos actúan de esta manera tan, se podría decir, atrevida en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, de atreverse a hacer cosas que otros no se atrevían a hacerlo. Ellos se han atrevido a hacerlo de una forma tan confiada en Dios, basados en la fe y basados en la palabra de Dios, de que Dios los iba a guardar siempre. Entonces, y que los iba a proteger, y que ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, a pesar de que estaban en una situación adversa y contraria. Lo que te quiero decir es que estos hombres, mira, si nosotros no desafiamos las cosas simples que nos tocan vivir en la vida, nunca vamos a obtener la victoria en Dios. Es decir, si no vamos a la guerra, no vamos a ganar ninguna batalla. Si no nos metemos en el agua, como los pies en el agua, como los sacerdotes en los tiempos de Moisés, ellos han metido los pies en el agua, y automáticamente, en los tiempos de Josué, perdón, y al poner el pie en el agua, los sacerdotes que llevaban el arca, la presencia de Dios, automáticamente el río Jordán se ha abierto por la mitad y ha permitido que los judíos de aquel entonces, los hebreos, pasasen el río Jordán para conquistar la tierra prometida. Esto lo hemos leído hace poquito, hace unas semanas atrás, así que a muchos de ustedes recordarán esa historia, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que Dios nos quiere decir, nos quiere explicar, es que tenemos que ser personas que podamos desafiar las cosas comunes y sencillas que la vida a veces nos toca atravesar, inclusive las cosas difíciles de la vida. Tenemos que desafiarlo, tenemos que ser valientes, tenemos que ser hombres y mujeres de fe, que podamos creer en nuestro Dios, que podamos creer en su poder, en su majestad, en su deidad, que podamos creer en la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Eso es algo importantísimo que tenemos que entender. Entonces dice el verso 19... Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Por qué? Porque habían desafiado y habían provocado la ira de este rey, hasta el punto que el horno se lo ha calentado 7 veces peor. Ha dicho que cuando vayan en el aire no se han consumido estos que se vienen a atreverse a desafiar al rey soberano de esta región, que ha conquistado todos los mundos, que ha conquistado la tierra, todo el mundo antiguo. A eso se refería el orgullo del rey Nabucodonosor. Y entonces dice la palabra del Señor en el verso 20: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Cuando vos te rebelas en contra de este mundo,
Cuando te rebelas en contra del enemigo, el príncipe de este mundo que es Satanás, el enemigo va a hacer calentar el horno 7 veces peor. Y también, querido amigo, te va a enviar los espíritus más fuertes y más vigorosos que tienen su ejército para detenerte y para sujetarte y para atarte. Pero aún así atados, aquí cuenta la palabra de Dios, vamos a ver que Dios finalmente nos da la victoria y que Dios es fiel. Dice verso 20, y mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, es decir, han sido ejecutados. Sí. Entonces estos varones fueron atados, dice en el verso 21, y en el verso 22 dice, y como la orden del rey era apremiante, estaba apresurado, enloquecido el rey, enojadísimo, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Es decir, los verdugos, aquellos mismos verdugos, habían sido muertos. Es decir, esos espíritus inmundos que el diablo va a enviar en contra tuya, van a ser consumidos por el fuego de Dios. Por la misma ira de Dios van a ser consumidos. Entonces, aquí, en este momento vemos que el fuego los mata a los verdugos, a los hombres vigorosos del rey, los más fuertes, el último han terminado muertos, los que eran fuertes, porque con Dios no se juega, porque Él ha provocado a Dios diciendo que Dios será aquel que os libre de mis manos. Eso es lo que decía Nabucodonosor. Sí. Entonces en el verso 23 dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, es decir, ellos han caído en el horno de fuego ardiendo atados. Pasado un tiempo, obviamente, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿verdad eso, rey? Y él les dijo, he aquí veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Sabe quién era ese que estaba ahí? Jesús. Antes de ser encarnado, antes de venir y nacer por el vientre de María y por obra del Espíritu Santo, era Jesús que estaba caminando con ellos. Por eso dice semejante al Hijo de los dioses. Ese era Jesús. Dios lo ha librado, Dios lo había librado del horno de fuego, de la ira del rey. Así te va a librar el Señor si vos confías en Dios. No importa las circunstancias que estés atravesando, Dios puede librarte del fuego ardiendo. Dios puede librarte de la ira del rey. Dios puede librarte de aquellos hombres que son vigorosos, los más fuertes, los más poderosos del mundo. No importa quiénes sean, Él puede librarte. Entonces dice la palabra del Señor, y aquí yo veo 4 varones sueltos encima, ya no estaban atados. ¿Sabe qué? Dios puede librarte de las ataduras. No es la Virgen desatanudo que te va a ayudar, no es un curandero que te desata de los nudos como dicen algunos por ahí, no, es Dios el que desata y te desata como lo ha desatado estos hombres que estaban atados. Y los mismos hombres vigorosos han muerto en el impacto del fuego de aquel horno ardiente. Dice en el verso 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían, diríamos los santiagueños, olor a chamuscado, no tenían ni olor a chamuscado. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Miren ustedes,
cuando nosotros rompemos los esquemas del enemigo, cuando nosotros rompemos los esquemas del diablo, cuando rompemos los esquemas y las estructuras que el diablo nos pone, querido hermano, querido amigo, querido vecino que estás del otro lado y te atreves a dar un paso más allá de lo que los otros han dado, es cuando el enemigo se levanta con gran ira. Pero sabes que una vez que se levanta con gran ira, nuestro Dios se levanta a nuestra defensa y luego terminan dando gloria y alabanza a Dios. Estos hombres han sido testimonio de que se puede creer en Dios, que se puede esperar en Dios, que se puede confiar en Dios. Estos hombres han dado testimonio delante de miles y miles de personas que estaban alrededor de la estatua de Nabucodonosor y alrededor del horno de fuego, porque tenían que ver que el rey no se iba a achicar ante algunos que no querían arrodillarse. Esto era seguro, que habían convocado a todo el pueblo de nuevo para que vean y para que ninguno se atreva a desafiar al rey. Estos hombres se han atrevido a desafiar al rey y a este reino y a los demonios y a los diablos y a todos los brujos y los curanderos que estaban a la vuelta de él, y los han desafiado. Y saben que Dios le ha dado la victoria a tal punto que luego el mismo rey ha dado alabanza y gloria al Dios de los cielos. Si vos no te atreves a hacer cosas desafiantes, querido amigo, nunca va a haber alabanza a Dios. Tienes que pasar por momentos duros y difíciles, pero eso va a traer gloria y alabanza a tu Rey, a tu Salvador, a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces cuenta la palabra del Señor en el verso 29. Por tanto, dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y dice la palabra del Señor: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Dios te puede levantar, pero si vos te sales de eso, de estar cómodo en tu vida, simplemente yendo a la iglesia, o simplemente haciendo una oración, o simplemente leyendo un fragmento de la Biblia, no, tienes que hacer cosas mayores para Dios. Tienes que desafiar a este siglo, a los dioses de este siglo. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que van a venir los problemas, por supuesto que van a venir las dificultades, pero luego la ira del hombre se va a transformar en gloria a Dios, porque mientras ellos tenían muchísima ira, bronca y enojo en contra de estos varones de Dios, luego han terminado alabando el nombre de Dios y han sido testigo y testimonio de que Dios es poderoso y que puede sanar, que puede salvar, principalmente que puede librarlo de las garras del infierno. Eso es lo que quiere decir. El fuego representa el infierno, querido amigo, y Dios los ha librado. Jesucristo los ha librado del mismo infierno, de ese lugar que aquellos hombres poderosos no han podido escapar, porque no es por fuerzas, quiere decir la palabra de Dios. No es por fuerza, no es por la capacidad que tengas vos. Eran los hombres más vigorosos del ejército, los más fuertes que el rey tenía. Sin embargo, al solamente acercarse al horno, han sido muertos por el impacto, por el calor. Aquellos hombres fuertes no tienen influencia sobre el fuego, no pueden escapar del fuego. Pero los que confían y los que creen en el Señor Jesucristo pueden escapar del fuego del infierno, porque el mismo Dios de los cielos es el que te va a librar del infierno y de la condenación eterna. Por eso tienes que creer, por eso tienes que desafiar a este mundo, tienes que desafiar las cosas de este mundo que están mal, y tienes que abrir tu boca y predicar la palabra y hablarle a los que están perdidos. No importa que te censuren, no importa que te cierren las puertas, no importa que te bloqueen en el WhatsApp, no importa que te bloqueen en el Facebook, no importa que te bloqueen en las redes sociales. No, lo que importa es que vos prediques la palabra de Dios y cumplas con el mandato de Dios, ir por todo el mundo y predicar a todas las naciones, hacer a discípulos a todas las naciones. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar la palabra de Dios y hacer discípulos a las naciones. Eso es el mandato del Señor. Tenemos que predicar la palabra de Dios y no dejarnos amedrentar ni atemorizar por las cosas que dicen estos hombres de hoy en día, que quieren atemorizarte, que te van a enviar un horno de fuego, que te van a hacer esto, que te van a hacer aquello. No tienes que dejar que te atemoricen, vos tienes que desafiarlos. No hablo de la rebeldía, no hablo de la anarquía, hablo de que desafiar en la palabra de Dios, o por la palabra de Dios y en la palabra de Dios. No te hablo que te pongas en contra del gobierno y que vayas a quemarle gomas al frente de la casa del gobierno. No, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros es levantarnos con la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios a diestra y a siniestra, al norte, al sur, al este y al oeste, así como estamos haciendo aquí en la radio. Así tenemos que hacer. Por eso te invito a que escuches
estas palabras que hemos leído, que la tomes, la atesores en tu corazón, para que podamos ser cada día más y más fuertes y bendecidos por nuestro Dios, que Él tiene la victoria y Él tiene la bendición. Vamos a darles un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, esta palabra es hermosa. Aquí estamos deliberando sobre la palabra en parte, pero bueno, es importantísimo, querido amigo, querido vecino, de que la estudies, que la analices a la palabra, que la leas. Eso está en Daniel capítulo 3, versículo número 1. Y es larguísima la lectura, pero es tan importante leer la Biblia, es tan vital poder leer la palabra de Dios, la cual nos ayuda y nos bendice grandísimamente para que podamos luchar y podamos avanzar en esta vida y en este mundo corrupto y corrompido. Ellos vivían en un mundo corrompido, pero se han podido sostener y creer en la palabra de Dios y creerle al Señor. Así que vamos a ver cómo Dios nos sigue bendiciendo a la medida que creamos en Él. Estás en RCB Internacional, Radio Cristiana Bereshit, te habla tu servidor, el pastor Alejandro Enríquez. Compartí esta serie, La Fidelidad de Dios, o Dios es Fiel, mejor dicho, ese es el nombre de este programa. Y bueno, compartirlo con todos tus amigos, tus vecinos, tus seres queridos, con las personas que vos amas y las que no, también compartir, porque si no vamos a tener que leer una palabra que está en el Evangelio de San Mateo que dice que tienes que amar a tus enemigos, ¿no? Así que bueno, hay tantas cosas que tenemos que cambiar, tantas cosas que tenemos que mejorar, porque somos completamente imperfectos, pero Dios es el único perfecto que nos enseña, nos ministra, nos ayuda y nos levanta. Así que bueno, vamos a despedirnos en este momento. Será hasta mañana, Dios mediante, a las 23:30 horas aquí en RCB Internacional. Estaremos nuevamente con la misma serie de La Fidelidad de Dios. Vamos a despedirnos con La Calle de mi Vida, de Séptimo Sello, una canción hermosísima, muy buena. Y luego sí estaremos despidiéndonos completamente. Que Dios te bendiga muchísimo. Hasta mañana, Dios mediante. No me siguen, porque donde voy ellas no pueden entrar. Ni mi angustia ni mi mentira me van a acompañar. Suelen dejarme solo cuando la meta es triunfar. Solamente recuerdos y un gran amor, heridas cicatrizadas, victorias del corazón. Ni la muerte ni mis batallas lograron detenerme, ni los ángeles que desertaron van a desviarme. Señala el camino, abre la puerta y el amor iluminará la calle de mi el vacío, un alma que se va y no regresa. Ni su intelecto ni filosofías van en su ayuda y eran su guía.
buscando equilibrio, pensando y diciendo lo que quieren que digas. No te das cuenta que la realidad fue entre nosotros y hoy está arriba. Ni la muerte ni mis batallas lograrán